Bien, hermanos, pues seguimos en nuestro estudio de antropología bíblica. Es el tema que vamos a desarrollar en las próximas semanas. Empezamos la semana pasada hablando acerca de cómo fue creado el hombre. Y del estudio de la semana pasada pudimos extraer dos grandes verdades, dos grandes enseñanzas que emanan de las Sagradas Escrituras para nosotros como seres humanos. La primera es que el ser humano es un ser creado y totalmente dependiente de su creador. El ser humano no fue o no surgió, digamos, de un accidente, ni tampoco por medio de un proceso evolutivo. El ser humano se nos narra en la Biblia como un ser creado, no fue un ser que creció de la casualidad, sino un hombre con una disposición de Dios totalmente intencional. Y la segunda verdad que emana de este estudio que hicimos la semana pasada es que el ser humano es un ser creado a imagen de Dios, lo cual le da un propósito. Tenemos entonces estas dos verdades que no debemos olvidar. Por un lado, el ser humano es un ser creado y por el otro, el ser humano es un ser creado a imagen de Dios. Y esto va a ser muy importante para determinar cómo vamos a clasificar o cómo vamos a abordar el estudio del hombre. Recuerde, amado hermano, que cuando combinamos estas verdades y cuando nosotros nos acercamos al ser humano, no lo estudiamos desde una plataforma, digamos, humanista. No estudiamos al ser humano desde una plataforma incluso humana. Lo estudiamos desde el punto de vista de Dios. Decimos que Dios es el que tiene la mejor definición del ser humano. La antropología bíblica va a consistir en que nos basamos en la revelación que Dios ha dicho, que Dios ha dado del hombre mismo. El hombre fue creado y fue creado a imagen de Dios. Por tanto, ¿quién es el que mejor conoce al ser humano? Ni siquiera el ser humano, sino es Dios. Dios es el que nos va a decir cómo es que somos, cuál es nuestro origen y también cuál es nuestra esencia. ¿Cuál es la esencia del ser humano? Aquí ya vamos a empezar a hablar acerca de algunas definiciones que pues van a tratar o vamos a intentar darle al ser humano una especie como de clasificación, una mención un poco más técnica, si se desea, más bíblica, porque ya hemos dicho que el ser humano puede ser clasificado de diferentes maneras según la disciplina con que se aborde al mismo. Hemos nada más dicho como de corrido lo que piensa del ser humano, la antropología, digamos, social, la antropología cultural, la antropología psicológica, y hay muchos frentes desde donde se puede ver el ser humano, pero lo que a nosotros nos interesa como cristianos, qué es lo que se dice del ser humano, cómo lo define el ser humano la Biblia, cómo lo va a definir. Y esto es lo que vamos a continuación a desarrollar en estos próximos minutos. Por lo cual les ruego, hermanos, que por favor iniciemos con una oración para la gloria de Dios. Señor, nuevamente, Padre, nos acercamos a ti pidiéndote iluminación, Señor, y reconociendo que no somos nada, reconociendo, Señor, que nuestro estudio de nosotros mismos va a carecer de toda objetividad y de toda realidad. Por lo tanto, necesitamos que seas tú, Señor, el que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, y nos ayude, Señor, a comprendernos, Padre, a conocernos a nosotros mismos, porque lo necesitamos. Lo necesitamos para saber cuál es nuestro propósito y también para saber cómo es que estamos fallando en ese propósito, porque todo es para tu gloria, Señor. Así lo creemos, así lo confesamos y así lo queremos vivir. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a dividir este estudio en dos grandes partes. Primero vamos a hablar acerca de cómo está constituido el hombre. Para poder dar una buena definición del ser humano, tenemos quizá que comenzar a diseccionarlo, tenemos que comenzar a dividirlo en partes, y esta división a veces suena muy arbitraria o nuevamente según la disciplina con que se aborde al ser humano.
Por ejemplo, debido al nacimiento de la psicología comenzó a ver al ser humano de diferentes maneras. Algunos lo clasificaban en el cuerpo, digamos, la mente, su alma o su espíritu, pero de ahí también hubo muchas otras opiniones, disecciones, controversias con respecto a esto, porque hay quienes piensan que el hombre incluso se puede dividir en cuerpo, mente, pulsiones, instintos, etcétera. De tal forma que el hombre puede componerse desde 2 elementos hasta 5 elementos, 6 elementos, 8 elementos, según sea la disciplina con la que se aborde al hombre. ¿Para qué? Bien, porque se piensa que dividiendo al hombre de esta manera es como puede comprenderse. Nuestro interés como seres humanos es llegar a conocernos. Nuestro interés como seres humanos es tratar de comprendernos, porque comprendiéndonos es como sabremos cómo ser, digamos, felices. Para nosotros como cristianos esto no es tan distinto. La meta es conocernos para que de esta manera podamos aprender cómo podemos glorificar a Dios. El fin principal del hombre, reza el famoso catecismo, es glorificar a Dios. Y esto lo sabemos de memoria, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos sin saber cuál es nuestro propósito de vida? ¿Cómo lo hacemos sin saber cuál es la idea de la existencia? Había por allí un autor llamado Viktor Frankl que escribió un librito muy bonito que precisamente se llama El sentido del hombre, y él hablaba acerca de que el sentido del hombre, el sentido de la vida es sencillamente eso, vivirla, pero también no nos deja muchas respuestas. Tenemos que ir a la Biblia para poder determinar cómo el hombre está compuesto, porque con base a estos compuestos o con base a estas construcciones o con base a estas constituciones es como podremos conocer mejor al ser humano o podemos conocernos mejor. Bien, de esta constitución hay 2 teorías, hay 2 posturas muy populares entre los creyentes, lo que sería la bipartita, la constitución bipartita y la constitución tripartita. La bipartición o la bipartita, consiste muy sencillamente en que el hombre está compuesto de cuerpo y alma. Espíritu sería un sinónimo de alma o viceversa. Esta doctrina, esta enseñanza, esta postura enseña que el hombre está constituido sencillamente por alma y cuerpo. Esa es la bipartita. La tripartita enseña que el ser humano está constituido por alma, cuerpo y espíritu. Y debo acotar, amados, que esta es la más popular, la que goza de mayor, digamos, credibilidad debido a que no solamente dentro de los círculos cristianos se enseña, sino incluso desde otros círculos como por ejemplo la Nueva Era, como por ejemplo otras religiones como la cienciología, aunque la cienciología incluso va pues tratar hasta de hacer otra manera o va a decir que el ser humano está evolucionando hasta un 4º estado, lo cual es algo que, bueno, la cienciología de por sí tiene muchas controversias, pero esta es la que goza quizá de mayor presencia en nuestra realidad o en nuestras librerías cristianas. Incluso si usted va a una librería cristiana, quizá el 80% de los libros que se encuentran allí utilizan esta clasificación. Ahora, quisimos hacer una encuesta en la iglesia del Divino Salvador, para ver qué es lo que la iglesia cree, ¿verdad? Y obtuvimos los siguientes resultados. Primero, hubieron 13 hermanos que pensaban que el hombre se constituye solamente de cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu. Pero una gran mayoría, debo decir, amados, son 40. ¿Cuántos son? ¿40? ¿Cuántos son? 40. Casi no logro ver desde aquí. 40 personas pensaban que el ser humano era tripartita. Para un total, bueno, pues de 53 personas, gracias. 53 participantes. Hubo muchos más que participaron al final, ya no los pude agregar porque ya tenía
lista la diapositiva. Pero pues quizá incluso la tripartita tuvo todavía unos 2 o 3 hermanos que opinaron, redondeando esto, bueno, pues sería de 43, sería 46 personas que dicen que dicen que el hombre está constituido de cuerpo, de alma y de espíritu, mientras que solamente un porcentaje muy bajo, que son 13 hermanos, opinan que es bipartita. Ahora, tenemos que centrarnos, amados, en la Escritura, porque por cierto, y no quiero señalar a ninguna persona, hubo muchos hermanos que argumentaron su respuesta sí con base, por ejemplo, a un famoso versículo bíblico que es Primera de Tesalonicenses 5:23, en el que pues está escrito estas 3 palabras: cuerpo, alma y espíritu. Pero además, lo que es muy notable, y yo no esperaba esto, pero fue un resultado digamos que no esperábamos, pero que fue muy evidente, en que muchos hermanos trataron de justificar su respuesta aludiendo a que cada componente del ser humano responde a algunas cuestiones que incluso no tienen mucho que ver con lo que dice la palabra, sino más bien con lo que dice a veces cierta filosofía, en especial griega, y también por supuesto con lo que presuponen algunos pensadores, vamos a llamar posmodernos, en el que señalan que, por ejemplo, el cuerpo, bueno, pues es todo lo que es nuestra carne. La mente supuestamente es el pensamiento, y el espíritu sería esa conexión que nosotros tenemos con Dios. Pero para comenzar a buscar la verdad, mis amados, tenemos que ir a qué es lo que nos dice la Biblia. A pesar de que escuchemos de muchas personas un pensamiento, a pesar de que parezca muy convincente algunos argumentos, tenemos que poner siempre la base de que la Biblia es la verdad. La Biblia no da pie a controversias y la Biblia es muy clara. Y para hablar de esto tenemos que ir por supuesto a lo que es el relato, es decir, al Génesis, donde se nos dice que el hombre en esencia fue creado como un espíritu que tiene un cuerpo. Y cuando se refiere al alma, en la Biblia, espíritu y alma son la misma cosa. No hay una distinción, estoy hablando por supuesto en la Biblia. Y más específicamente estoy hablando en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento va a tratar al tema del alma y al tema del espíritu como la misma cosa. En esencia es lo mismo. Hay algunas variaciones que ahorita no podemos hurgar porque nos estaríamos desviando mucho del propósito del estudio. El estudio no se trata acerca de cómo está compuesto el hombre exclusivamente, sino recuerden que lo que queremos ver es que el hombre responda al propósito de Dios. Pero tenemos que mencionar esto para que nos quede muy claro por qué es que la Biblia habla del hombre como un espíritu o como un alma que tiene cuerpo, lo que en otras palabras nos va a arrojar que realmente el ser humano está compuesto de cuerpo y de alma. La Biblia va a enfatizar que el hombre es bipartita y no tripartita. Ahorita vamos a analizar un poco más las razones del por qué esto es así también en el Nuevo Testamento. Pero en el Génesis capítulo 2, versículo 7, tenemos la mejor definición de la creación del hombre. Nos dice el texto bíblico. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Si nos vamos a la creación, que es la base de la constitución del ser humano, aquí tenemos solamente 2 elementos. Por un lado, el cuerpo, que es creado de la materia. Para esto es muy interesante que Dios primero forma al hombre del polvo de la tierra. No podemos quizá determinar qué significa esto exactamente.
A lo que me refiero es, hizo Dios una silueta en el piso, le formó las extremidades, el rostro. ¿Cómo fue esto? ¿O simplemente el polvo que flotaba por allí, o el polvo que estaba esparcido, Dios lo juntó y se materializó en un solo hombre? Exactamente no podemos determinarlo, pero lo que sí podemos determinar es que el hombre tiene una parte de su consistencia o de su constitución en la materia. La materia forma al hombre, en este caso el cuerpo. Y por el otro lado tenemos el soplo. Pongan atención a lo que dice el texto en el versículo 7, la segunda parte, donde nos dice, sopló en su nariz aliento de vida. Y esto es algo muy interesante en el hebreo. Verán, la palabra en hebreo para hablar de soplo, para hablar de aliento, para hablar de alma o para hablar de espíritu es la misma, es la palabra ruaj. La palabra ruaj en hebreo significa soplo, aliento, alma o espíritu. Ahora, aquí no tenemos un tercer elemento, no lo hay. Yo, con todo respeto, aquellos hermanos que tristemente, no tristemente, pero que opinan que el hombre está constituido de espíritu, alma y cuerpo, no vamos a encontrar un tercer elemento en la creación del mismo. No lo hay. Dios formó el polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Y aquí, mis amados, cuando habla acerca de sopló en su nariz aliento de vida, voy a usar la misma palabra. Es como si el hebreo dijera más o menos lo mismo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y roaj en su nariz, roaj de vida. Es la misma palabra, pero obviamente cuando los traductores comienzan a trabajar en una adaptación al español, tienen que hacer esta distinción. Porque nuevamente, la palabra roaj tiene estos significados de aliento, de soplo, de alma o de espíritu. También podríamos traducir incluso esta parte como formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz soplo de vida. Podría también traducirse así. Nosotros somos soplo de vida, somos soplo de Dios, somos espíritu de Dios, alma de Dios. La esencia del ser humano, hermanos, es que somos hechos del espíritu soplado de Dios, del soplo de Dios, que es vida, y que nuestra vida, nuestro espíritu, digamos, le dio vida a nuestro cuerpo. Otra vez, la carne, la materia con la que Dios tenía, supongamos este muñeco de barro, no tenía vida. ¿En qué momento tuvo vida? En el momento en el que Dios sopla el espíritu de nosotros. Y ese espíritu, al unirse con el cuerpo, entonces hace que el cuerpo cobre vida. Por esta razón, cuando una persona muere, muy popularmente se dice que exhala, sopla, expira. Ya no hay soplo en ese cuerpo. Y cuando ya no hay soplo en ese cuerpo, cuando ya no hay aliento en ese cuerpo, ya no hay espíritu en ese cuerpo, decimos que el espíritu ha muerto. Perdón, que el cuerpo ha muerto. El cuerpo podría tomarse en esta primera declaración como la vestidura del alma. Entonces, amados, en esencia el hombre es un espíritu dentro del cuerpo. Pero tenemos que hacer una pequeña acotación aquí. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, en no atribuir al cuerpo un valor de menor importancia. Nuevamente, Dios forma al cuerpo humano, a ese barro formado perfecto, porque creemos que Dios hace cosas perfectas. Dios lo crea perfecto, pero sin embargo no tiene vida.
Algo muy similar sucede en un episodio en Ezequiel capítulo 36 o 37, no recuerdo. Ahorita me estoy acordando de este pasaje porque también es muy ilustrativo. Usted se acordará que llega un momento en que Ezequiel va a un valle de huesos secos. De esto yo prediqué hace más o menos un año, año y medio. Y que Dios hace que los huesos humanos se constituyan en cuerpos, pero le dice el Señor a Ezequiel, hijo de hombre, predica a los huesos. Y Ezequiel dice, ¿cómo les voy a predicar si no tienen vida? Y Dios hace que estos huesos se formen esqueletos y predícales, no, pues no puedo. Y después hace que tengan cuerpos, que se junten los tendones, las venas, todo. Predícales. Y dice Ezequiel, no, porque son solamente envolturas, vamos a llamarle de esa manera por este momento. Son envolturas, no tienen espíritu dentro de ellos. Y si no tienen espíritu dentro de ellos, no están vivos. Un cuerpo sin un espíritu dentro está muerto. Pero no debemos equivocarnos al pensar que el cuerpo tiene una menor importancia. Porque esto nos va a llevar a pensar, como algunos griegos creían, el cuerpo aprisiona el alma. Algunos griegos creían en esto. Creían que el cuerpo, la materia, la carne, era una especie de prisión para nuestro espíritu. Y que por lo tanto teníamos que librar a nuestro espíritu de este cuerpo. Tenemos que librarlo. Y esto, bueno, se hace a través de la mortificación, por ejemplo. Esto es lo que pensaban también algunos monjes en la Edad Media, que decían que el cuerpo aprisionaba al espíritu y que por esta razón habría que lacerar nuestro cuerpo, castigar el cuerpo para que el espíritu fuese vivificado. Ahora, hay algunos aspectos de esto en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, que también va a ser un tema muy amplio que no podemos discutir ahora. Pero baste decir, amados, que en algún momento el cuerpo va a ser algún impedimento, es cierto, para que nosotros nos aboquemos a adorar a nuestro Dios. Pero no por eso significa que el cuerpo no tenga su importancia. Después de todo, recuerden que el Señor ha prometido que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Además, recuerden, amados, que una promesa muy preciosa en la Biblia es la resurrección. Y como dice el credo de los apóstoles, nosotros creemos en la resurrección de la carne. No creemos en que como espíritus vamos a volver a la vida en un sentido, porque el espíritu de hecho sigue vivo. Y esto, por supuesto, nos va a llevar a otro tema que vamos a analizar mucho más adelante cuando lleguemos a la etapa escatológica. Pero redondeando, el ser humano es un ser espiritual sencillamente con un cuerpo material. Por lo tanto, y en conclusión, el ser humano es cuerpo y alma. Es bipartita. Ahora bien, la otra, para no dejarlos con alguna duda, mis amados, ¿por qué razón existe esta confusión del espíritu, alma y cuerpo? ¿Cómo es que se da esta confusión que el hombre tiene espíritu y alma y cuerpo? Y quiero decir, amados, que no se trata solamente del pasaje de Tesalonicenses, porque este pensamiento procede del pensamiento griego. Los griegos fueron los primeros, o fueron uno de los primeros, en comentar que el hombre está constituido de espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, ese pensamiento es griego. Pero nosotros, basados en el Antiguo Testamento, en la creación, en el Génesis, nos basamos en el pensamiento hebreo. ¿Y cuál es el pensamiento hebreo? El pensamiento hebreo claramente distingue, déjenme ver si ya lo cambié. El pensamiento hebreo distingue claramente al hombre como un alma viviente con un cuerpo.
El hombre, nuevamente, refrendo lo que acabo de comentar, tiene cuerpo y alma, o cuerpo y el espíritu. Y esto se refleja en muchos pasajes del Antiguo Testamento, en donde el escritor o donde el autor habla desde su personalidad, habla desde su perspectiva, desde su experiencia, y habla marcando muy claramente solamente dos componentes de sí mismo. Tenemos, por ejemplo, Isaías capítulo 10, versículo 18, que dice de la siguiente manera: la gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Tenemos que añadir, amados, que si usted busca en una concordancia espíritu y alma y cuerpo, no lo va a encontrar en el Antiguo Testamento, no lo existe. También Salmo 31, versículo 9 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia, sea consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Otra vez tenemos mención solamente de dos componentes que constituyen al ser humano: alma y cuerpo. Tenemos Salmo 44, versículo 25, dice: porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Y fíjense que este salmo habla precisamente de esta construcción del ser humano. Somos polvo, somos tierra. Cuando habla acerca de que el alma está agobiada hasta el polvo, significa que el alma se ha visto tan impedida para llegar a Dios que se puede comparar incluso con lo material, que es temporal, que es efímero, porque el cuerpo lo es. Finalmente, Daniel capítulo 7, versículo 15 nos dice el texto: se me turbó el espíritu. Daniel 7:15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me alumbraron. Muy bien, bueno, aquí estoy leyendo un comentario de nuestro hermano Jorge, que comenta lo siguiente: la persona humana es tricotómica, compuesta de espíritu, alma y cuerpo, o por otro lado es dicotómica, compuesta de cuerpo y alma. Cuando hablamos de espíritu y de alma, ¿es lo mismo? Bueno, en el Antiguo Testamento así lo es, porque en el Antiguo Testamento no hay ninguna palabra para hablar de alma. El alma, tal y como nosotros lo conocemos, es una traducción que viene de la Septuaginta. ¿Y la Septuaginta qué es? La Septuaginta es la versión del Antiguo Testamento en griego. Pero si leyéramos el texto original en hebreo, no vamos a encontrar por ningún lado en el Antiguo Testamento la palabra alma, porque en hebreo, nuevamente, la palabra es roaj. No hay otra palabra para hablar de esto. Entonces, en el Antiguo Testamento, amados, por eso quiero primero hablar del Antiguo Testamento, y estamos hablando cómo piensa el hebreo. El hebreo piensa de esta manera. Ahora bien, una vez que el pueblo de Israel es invadido, es saqueado, es llevado incluso cautivo, deben recordar, hermanos, y esto yo lo he dicho muy constantemente, que el pueblo de Israel va a sufrir algunos cambios incluso en su pensar, en su comportamiento, en su cultura, pero mucho del pensamiento hebreo va a sobrevivir. Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes pudieron ver el estudio del día lunes. El día lunes yo estuve hablando de una palabrita en hebreo muy importante, que es la palabra shalom. La palabra shalom en hebreo es este bienestar o este estado de salud espiritual con Dios. Pero eso en hebreo. Ahora, cuando los judíos, son invadidos por Roma, recordarán que Roma, cuando invade Jerusalén, estos ya estaban o habían sido dominados primeramente por los griegos, de tal manera que los judíos hablaban en griego y en algunos casos hablaban en arameo.
Y cuando se escriben los evangelios, cuando se escriben los textos del Nuevo Testamento, se escriben en griego. Y en griego, aunque la palabra que usan es distinta porque es eirene, significaba también para los judíos lo mismo que shalom. Ahora, esta misma idea es la que permea cuando hablamos de alma, cuando hablamos de ruaj, del soplo. Por eso en el Nuevo Testamento tenemos que ser muy cuidadosos cuando hacemos esta distinción del alma y del espíritu, porque en el griego sí hay una distinción. Sí la hay. Por ejemplo, en griego, para hablar del espíritu es neuma. Para hablar del cuerpo es soma. No lo puse, no lo anoté ahí, pero espero que lo estén anotando. Es soma. Y cuando hablamos de el alma es psique. Pero atención, ¿a qué le suena la palabra psique? La palabra psique es de donde proviene una palabrita muy famosa llamada psicología. Y la palabra psique en algunas traducciones incluso se puede traducir como mente. Pero, nuevamente, amados, esto forma parte de un pensamiento griego, no de un pensamiento hebreo. Entonces, cuando hablamos de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, no solamente tenemos este problema del pensamiento griego contra el pensamiento hebreo, sino además, amados, déjenme ver. Ahí está. Tenemos este pasaje, 1 Tesalonicenses 5:23, el más famoso para defender esta postura de que el hombre es espíritu y alma y cuerpo. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, aquí tenemos un problema hermenéutico muy importante. Pregunta: ¿es válido basarnos en un solo versículo bíblico para formar toda una doctrina cristiana? La respuesta obvia es no. No podemos basarnos en un solo versículo para determinar que el hombre tiene tres constituciones o que tiene tres formas de componerse. ¿Por qué? Porque si vamos con este texto, tendríamos que ver también otros de la misma naturaleza. Por ejemplo, Hebreos capítulo 4, versículo 12, se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí, en este simple versículo, que es claro que nos habla del espíritu y el alma, pero ¿por qué no contemplar, por ejemplo, las coyunturas y los tuétanos? Si vamos con un literalismo, que nunca es bueno en algunos momentos usar el literalismo, pero si somos muy literales en Primera de Tesalonicenses 5:23, ¿por qué no hacerlo en Hebreos 4:12, donde se nos dice que el ser humano está compuesto de alma, espíritu, coyunturas y tuétanos? Y todavía tendríamos incluso que añadir quizá pensamientos e intenciones. Nuevamente, hermanos, un solo versículo no sirve para dar una doctrina bíblica. El escritor en Hebreos no está hablando ni siquiera de las componentes de un hombre. De hecho, amados, ni siquiera el apóstol Pablo está hablando de los componentes de un ser humano. ¿Qué es lo que está diciendo? Es una bendición pastoral a la iglesia, en donde nuevamente espíritu y alma son sinónimos en el pensamiento de Pablo. Y si ustedes no me creen, vamos a ver otros textos donde Pablo nos va a hablar solamente de espíritu y cuerpo, o de alma y cuerpo. Vemos, por ejemplo, Deuteronomio. Antes vamos a ver unos pasajes.
Más donde se nos demuestra que esta idea tripartita o cuatripartita, digamos, también existen en otros pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero con algunas pequeñas variaciones. Por ejemplo, Deuteronomio 6, versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué razón las personas que creen o que defienden espíritu y alma y cuerpo no mencionan este pasaje para decir el ser humano está compuesto de corazón, alma y fuerzas? Tenemos el problema, hermanos, esto se le llama una selección hermenéutica. Es decir, yo selecciono un pasaje para defender una doctrina, pero no tomo en cuenta estos otros pasajes que me hablan de algunos casos totalmente distintos. Entonces, Deuteronomio, que no estaría inspirado, Deuteronomio lo haríamos a un lado y sí elevaríamos Tesalonicenses. Ese es un problema. Otro más, que es Mateo capítulo 22, versículo 37, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí Jesús está hablando acerca de tres componentes del ser humano, pero de forma muy poética. No está hablando de una doctrina el Señor Jesucristo. Y si así fuera, mis amados, también tendríamos el mismo peligro. El hombre se compone de corazón, de mente y de alma. Y no es posible determinar esto. Nuevamente, si hacemos una selección de Tesalonicenses, ¿por qué dejamos a Deuteronomio y a Mateo afuera? Pero además, así como decimos que Primera de Tesalonicenses no es suficiente para determinar que el hombre está compuesto de tres partes, tenemos que considerar otros pasajes también del Nuevo Testamento en el que se nos marca la idea de que el hombre solamente tiene cuerpo y alma. Mateo 10:28 nos dice lo siguiente: no temáis, si es Marcos 12:30, ¿dónde estoy? Marcos 12:30. Bueno, esto creo que ya lo dije, pero vamos a otros textos del Nuevo Testamento en el que van a demostrarnos que el ser humano está compuesto de cuerpo y de alma. Vemos Mateo 10:28, donde se nos dice lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Obviamente aquí Jesús está refiriéndose de alguna manera muy global al ser humano. Hay una muerte, dice Jesús, para aquellos, y es el destruir el alma y el cuerpo. Efesios 4, versículo 4, un texto del mismo apóstol Pablo. Si nos citamos a Pablo, hermanos, pues vamos a citarlo bien. Efesios 4:4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vocación. Pero hay más. Primera de Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados con precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuevamente tenemos la mención de cuerpo y alma o espíritu. Y en este pasaje el alma no aparece por ningún lado. Colosenses 2, versículo 5 nos dice lo siguiente: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y finalmente, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 34, nos dice: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Tenemos en estos pasajes que les acabo de dar tres menciones del apóstol Pablo que contradicen una mención del mismo apóstol en Tesalonicenses. Y cuando esto sucede, tenemos que determinar hacia dónde el apóstol se está inclinando. Además,
una noticia para aquellos que defienden Tesalonicenses. Tesalonicenses fue la primera carta que Pablo escribió. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa, vamos a suponer, es suposición, porque aquí vamos a hablar de la inspiración divina. Vamos a suponer que Pablo se hubiera equivocado. Él rectificó con las demás cartas. Tesalonicenses fue la primera que él hizo. Ahora sabemos que no se equivocó. Es inspirado por Dios. Y si se inspiró por Dios y no se equivocó, entonces Pablo no quiere enseñar tácitamente, exactamente, que el ser humano fue creado o es creado o está constituido por cuerpo, alma y espíritu. No lo está enseñando. Y si acaso algunas personas llegasen a entender eso, para esta razón están las otras cartas del apóstol Pablo que fueron hechas posteriormente. Por lo tanto, toda esta enseñanza, todos estos textos que tenemos del mismo apóstol y aparte del mismo Señor Jesucristo y aparte de los textos del Antiguo Testamento, nos dejan la avasallante conclusión que para nosotros como cristianos reformados, y por eso quiero hacer este énfasis, para nosotros cristianos reformados, nosotros creemos que el ser humano es bipartita. El ser humano se compone de cuerpo y de alma. El espíritu y el alma son sinónimos. Ahora, claro, mis amados, posiblemente vaya a haber quienes intenten buscarle todavía de que, bueno, ¿y dónde está el pensamiento? ¿Y dónde están las emociones? Debe haber una tercera fase. Bueno, podemos opinar lo que queramos, pero la Biblia no nos dice ninguna de estas cosas. En otras palabras, amados, hay un cierto misterio. Hay un cierto misterio incluso del ser humano mismo. Por esta razón, el misterio radica en que somos imagen de Dios. Nuevamente, ¿Dios qué es, amados? Dios es espíritu. Y como espíritu, Dios tiene pensamiento. Dios tiene decisiones. Dios tiene acciones. Si nosotros colocamos al ser humano de forma tripartita, estaríamos diciendo que Dios también puede constituirse en partes, y recordará que uno de los atributos de Dios es la unicidad. Significa que Dios no se divide en partes. Y porque Dios no se divide en partes y nosotros somos imagen de Dios, y esta quizá va a ser la mayor argumentación teológica para decir que el hombre es espíritu y cuerpo, porque somos imagen de Dios, entonces como espíritus tampoco tenemos ninguna otra partición o ningún otro componente. Para ello, hermanos, les ruego que vayan a los estudios que hemos dado, están grabados acerca de los atributos de Dios. Por algo somos imágenes de Dios. Por algo somos imagen de ese Dios que nos creó. Entonces, amados, en esencia el hombre es una unidad, decíamos. Es una unidad, es un espíritu, como decimos, que necesita un cuerpo. El cuerpo no puede estar sin el espíritu, ni el espíritu sin el cuerpo. No podemos estar como Gasparín, el fantasma amigable, a pesar de que algunas personas lleguen a decir que hay espíritus chocarreros por allí. Hermanos, eso no es bíblico. Ahora, hay muchos otros detalles que valdría la pena después hurgar con mayor atención, pero hermanos, vamos a centrarnos en el estudio y luego podremos hacer otros estudios derivados de algunas dudas que a lo mejor puedan tener. Ahora, este hombre, este ser, comete un pecado. Y vamos al segundo punto, mis amados, que nos va a enseñar acerca de la rebelión del hombre, y ya estamos prácticamente concluyendo. La Biblia nos revela que este hombre bipartita pecó. Y aquí también obviamente tenemos otro argumento para decir que es bipartita, porque entonces el pecado ¿en dónde mora?
en nosotros, en el cuerpo, que es el que hace las cosas. Con el cuerpo miramos, hacemos el mal, escuchamos pecado, etc. Nuestro corazón se inclina ahí y el espíritu, por supuesto, está contaminado. ¿Por qué? Recordarán, mis amados, que Dios crea al hombre a su imagen con el propósito de glorificar a Dios, con el propósito de alabarle a Él, con el propósito de servirle. Sin embargo, debido al pecado, se dice que el hombre está depravado. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa esta declaración de que el hombre está depravado? Bien, de que el hombre ya no sirve para el diseño por el medio del cual o por el cual fue creado, fue constituido. El hombre, a pesar de ser imagen de Dios, se vio trastornado en esa imagen de Dios, se vio distorsionado en esa imagen de Dios porque el pecado lo contaminó. Y entonces, hermanos, esto dañó la relación que el hombre tenía con Dios, una relación perfecta, una relación de armonía, una relación de mutua conversación, comunión, etcétera. Y la disposición del ser humano, por supuesto, de amarle, de servirle, de adorarle, de estar buscándole constantemente. Cuando vino el pecado a nuestra vida, distorsionó entonces este propósito de Dios, esta imagen de Dios. Y ojo a la palabra que usé, lo distorsionó, no lo destruyó por completo. El pecado no destruye la imagen de Dios que nosotros tenemos, la distorsiona. Es como, voy a poner un ejemplo muy burdo, un ejemplo muy tonto, un ejemplo que quizá va a hacer eco en muchas personas, especialmente aquellos que quizá tengan mi edad o sean más grandes. Usted se acordará posiblemente de aquellos tiempos en donde se grababan películas originales en VHS, ¿se acuerda? Se acordará que los VHS, y de hecho creo que algunos DVDs también lo tienen algunos tipos de candaditos, programas, supuestamente para evitar la clonación de esa imagen o para evitar la clonación de ese video. De tal forma que cuando usted lo grababa y lo reproducía, la imagen estaba distorsionada. A veces no se lograba ver muy claramente, no podíamos distinguir qué estábamos viendo. De alguna manera, esta película pirata que intentaba emular a esta película original distaba mucho en calidad, en imagen, etc. Y estaba totalmente distorsionada. Había algo de esa imagen que se basaba de esta imagen original. Había algo de esta imagen distorsionada, de esta imagen pirateada que imitaba de esta imagen original, pero no podíamos quedarnos con esta imagen distorsionada porque era de pésima calidad. Bien, algo similar sucedió en el ser humano. El ser humano fue creado en una imagen perfecta de Dios, pero debido al pecado esa imagen se distorsionó. Esa imagen se desvió, esa imagen quedó en algún momento incluso un poco hasta obsoleto. ¿Por qué obsoleto? Porque el hombre ya no obedeció a Dios, sino ahora obedeció o se obedeció a sí mismo. Y por eso es que la doctrina del pecado, mis amados, nos habla acerca de este hueco, de este impedimento, de esta cadena que le impide al ser humano ser un buen reflejo de la imagen de Dios. El hombre ya no es como debe de ser. Esta imagen perfecta ya no es como debe de ser. Esta comunión perfecta entre Dios y el hombre ya no se puede dar porque el pecado lo ha distorsionado, lo ha contaminado, lo ha salpicado. Hay una mancha ahí, que dice un teólogo llamado Paul Tillich, hay una mancha que está allí en el ser humano y que esa mancha ha logrado distorsionarlo. Como si uno pudiera
colocar un paño blanco de esos bonitos, limpios, nuevos, y de repente hay una mancha de tinta, una mancha de mole a lo mejor, y a pesar de que uno la lave, no puede quedar igual a como estaba antes. El pecado, hermanos, daña el propósito que Dios tuvo al crear al hombre. Lo daña, pero no, de alguna manera, no lo logra destruir. ¿Por qué? Bien, porque por eso en Jesucristo el pecado es quitado. El pecado es limpiado. Y aunque esto lo vamos a ver mucho más adelante, este acto de Jesucristo hace que el hombre, ahora sí, pueda reflejar la imagen de Dios. Ahora sí pueda servir al propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Acuérdese constantemente, glorificar a Dios. El ser humano fue creado para ser o para glorificar a Dios. Fue creado para representar a Dios. Pero el ser humano distorsionó su propio propósito y ahora se comporta de forma muy distinta a como fue el plan original del Señor. Ya no sirve a Dios, ahora se sirve a sí mismo. Ya Dios no es su Señor, ahora su Señor es sí mismo. Por eso, mis amados, nuevamente tenemos que estudiar al ser humano desde la revelación de Dios, no desde nuestra propia perspectiva. Tenemos que estudiar al hombre desde la perspectiva de Dios, y lo que Dios nos dice desde su revelación es que el ser humano está contaminado. El ser humano se ha rebelado contra Dios. El ser humano ha pecado contra Dios. Y todo pecado, mis amados, en esencia es eso: rebeldía y desobediencia contra Dios. Es la falta de conformidad a la ley de Dios, como dice el Catecismo de Westminster. Y esto, mis amados, pues nos lleva a el pensamiento final, que es entonces que el ser humano fue creado con ese propósito de glorificarle, de honrarle, de bendecirle en su cuerpo y en su alma. Pero no lo logra debido a esta mancha del pecado que estará impidiéndole al ser humano hasta que Jesucristo venga a su vida. Amados, así es como concluimos este segundo estudio de antropología bíblica.